Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Hasta ahora, hemos aprendido cuáles son los tipos de cartas y sus diferencias, con especial interés en la carta de autopresentación, su función o utilidad, su correspondiente estructura, las formas de cortesía en el saludo y la despedida, más el uso de los verbos en presente del indicativo. También dimos una visión general de los adjetivos pertinentes en este tipo de escrito, los conectores que dan cohesión y estilo a nuestras redacciones, y hoy estaremos trabajando con el uso condicional del verbo. Ya estás entrando a la vida adulta y esta implica diversas responsabilidades. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de expresarte para conseguir tu primer empleo? O mejor aún, ¿ya te motivaste a escribir una carta donde reconoces tus habilidades, competencias y te postulas para conseguir esa beca de estudio que tanto has soñado? Si no es así, te estás formando para esto, para expresar tus ideas de manera coherente y lógica con el fin de que los demás vean en ti a un excelente candidato. Al finalizar esta clase, estarás en la capacidad de escribir la forma condicional de los verbos. Las formas verbales, además de persona, número y tiempo, también tienen un modo. El modo indica el tipo de información que se transmite. En español es necesario distinguir 4 modos: indicativo, subjuntivo, imperativo y condicional. El modo indicativo se emplea para describir hechos reales. Por ejemplo, mi amigo come muy poco. El modo subjuntivo para expresar dudas o situaciones hipotéticas. Por ejemplo, es posible que mi hijo venga. El modo imperativo expresa algún tipo de orden. Por ejemplo, deja de fumar. Por último, el modo condicional está relacionado con situaciones inciertas. Este modo expresa un futuro posible o deseable. Para construirlo hay que añadir la terminación ia al verbo correspondiente. Así, andaría es el condicional de andar, comería de comer y volvería de volver. Esta es la norma general, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, el condicional de haber no es habería, sino habría. La terminación ia del condicional puede generar confusión, pues es similar al pretérito imperfecto. Sin embargo, son 2 formas verbales diferentes, pues el condicional expresa una situación de futuro y el pretérito imperfecto indica una situación de pasado. Por ejemplo, en el verbo volver, el condicional es volvería y el pretérito imperfecto es volvía. El condicional se emplea normalmente para expresar algún deseo en relación con el futuro. Por ejemplo, me gustaría verte la semana que viene, o querría llegar antes de las 11. También puede expresar una necesidad o una obligación que puede aplazarse. Por ejemplo, esta noche tendría que ir a cenar. En ocasiones se utiliza para realizar peticiones de una forma amable. Por ejemplo, ¿podría decirme qué hora es? ¿Te importaría acercarme el azúcar? También se usa para hacer sugerencias o advertencias. Observemos detenidamente los verbos y otros detalles en esta carta. Santo Domingo, Distrito Nacional, 2 de febrero 2021. Luisa García Tejeda. Celular 809-882-7825. luisagarciatejeda@gmail.com. Señora Lady Peralta, Rectora, Universidad Nacional. Estimada señora Lady Peralta, me dirijo a usted con la intención de manifestarle mi interés en estudiar medicina en su prestigiosa universidad. Podría obtener mi título en su alta casa de estudio. Tal como puede apreciar en mi certificado de bachillerato, he obtenido las mejores calificaciones en mis estudios de secundaria, en especial en las ciencias naturales. La medicina es mi pasión.
Es un campo que siempre ha captado mi atención y tengo un firme interés en formarme en esta área. Me gustaría ofrecer mis servicios a la comunidad. Veo la medicina como un medio preventivo y una oportunidad de ayuda humanitaria. He investigado sobre sus actividades y me encantaría trabajar en esos programas y poner en práctica mis conocimientos. Como usted puede observar en mi currículum vitae, adjunto a esta misiva, he participado en las ferias científicas de mi distrito escolar, con excelentes resultados. También en operativos médicos, jornada de vacunación, entrega de medicamentos y charlas juveniles de prevención. Por todo lo expuesto, considero que cuento con las habilidades y condiciones para cursar mis estudios de medicina en su universidad. Agradeciendo de antemano su atención, quedo en espera de su respuesta, Luisa García. Fórmulas de cortesía. Uso del verbo en presente indicativo, en primera persona del singular, al hablar de sí mismo. Uso de adjetivos que expresan características que se destacan en la autopresentación. Uso del vocabulario esquemático relacionado con la intencionalidad de la carta. Uso del condicional en las formas verbales que utiliza para expresar interés por el ingreso a la institución. Uso de conectores de adición para expresar aspectos relacionados con la identidad y las experiencias. Uso del pretérito perfecto en verbos que expresen datos y experiencias importantes. Uso de conectores causa-efecto para explicar el motivo de la aspiración. Si te fijas en la parte que está destacada en negrita, tenemos un ejemplo del uso del condicional expresando un deseo. Te invito a que prestes atención a las siguientes oraciones. Me gustaría formar parte de su prestigiosa universidad. Me gustaría pertenecer a su equipo de trabajo. Pondría mis competencias profesionales a la disposición de la empresa. Podría obtener mi título en su universidad. ¿Podrías decirme a qué hora es la entrevista de trabajo? Me gustaría saber si cumplo con los requisitos del puesto que está vacante. Me encantaría trabajar y poner en práctica mis conocimientos. En la vida cotidiana interesa saber no solo el trabajo que se puede efectuar, sino también la rapidez con que se realiza. Una persona está limitada en el trabajo que puede efectuar, no solo por la energía total necesaria, sino también por la rapidez con que se transforma esa energía. Por ejemplo, cuando decimos que una lámpara consume 60 watts, estamos diciendo que transforma 60 joules de energía eléctrica en energía luminosa o térmica en cada segundo. Para potencias elevadas se usa el caballo de fuerza o horsepower, abreviado HP, que equivale a 746 watts. Un HP es igual a 746 watts. ¿Sabías? James Watt fue un célebre inventor e ingeniero mecánico escocés, quien tuvo una gran influencia en la primera revolución industrial, gracias al notable mejoramiento de la máquina de vapor y los múltiples usos que se aprovecharon posteriormente. Además, contribuyó en otras áreas, especialmente inventar el caballo de vapor, o CV. El vatio, o watts, debe su nombre a este gran inventor. Con la implementación de las mejoras a la máquina de vapor, Watt se convirtió en uno de los contribuyentes más importantes en el desarrollo tecnológico, socioeconómico y cultural de la revolución industrial. Con ella se modificaron los sistemas sociales, económicos y comerciales que prevalecían en la época. Evolucionó los procesos de producción, se incrementaron tanto la productividad de las empresas como las utilidades a los empresarios. Gracias a estas máquinas fue posible la gran expansión industrial,
que marcaron la época del vapor durante los siglos XVIII y XIX. Sus aplicaciones se extendieron al sector minero, talleres, fábricas, navegación marítima, locomotoras, en fin. Fue un boom que dio progreso y bienestar a la población. A veces conviene expresar la potencia en términos de la fuerza neta, o F, aplicada a un objeto y de su velocidad. La potencia es igual, veamos, P es igual a trabajo entre tiempo. Como el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, entonces sustituimos la variable del trabajo por su equivalente y tendremos que la potencia es igual a F por D dividido entre T. Entonces, como distancia entre tiempo es igual a velocidad, sustituimos a D sobre T por B y tendremos que la potencia es igual a fuerza por velocidad. Tenemos tres ecuaciones para calcular la potencia. La primera, trabajo entre tiempo. La segunda, potencia es igual a fuerza por distancia entre tiempo. Y la tercera, fuerza por velocidad. Y con cualquiera de las tres, dependiendo de los valores que nos den, podemos calcular la potencia mecánica. ¿Qué crees? ¿La potencia tiene relación con la energía potencial? Ya vimos la energía potencial en la clase anterior. Pues sí. Recuerda que también se llama trabajo a la energía usada para deformar o desplazar un cuerpo contra una resistencia o aceleración, o, en general, alterar la energía de cualquier sistema físico. El concepto de trabajo está ligado íntimamente al concepto de energía y ambas magnitudes se miden en la misma unidad, el joule. Para elevar un cuerpo desde el suelo hasta cierta altura, con velocidad constante, aplicamos una fuerza en la misma dirección del movimiento e igual al peso del cuerpo. Entonces, el trabajo realizado para subirlo se calcula con la ecuación de la energía potencial gravitatoria, como se muestra en esta ecuación. Trabajo, o W, es igual a energía potencial gravitatoria, que es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura. Por lo tanto, el trabajo será igual a M por G por H. Por lo que, si queremos calcular la potencia, usamos la ecuación siguiente. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo, lo que sería igual a masa por aceleración de la gravedad por altura entre el tiempo. Veamos un ejemplo. Una persona sube con una polea una caja de 20 kilogramos a una altura de 5 metros. Calcula la potencia si tardó 1 minuto en subir la caja. Datos: masa 20 kilogramos, altura 5 metros, aceleración de la gravedad 9.8 metros por segundo al cuadrado. Tiempo, 1 minuto, que debemos convertirlo a segundo, por lo que eso es igual a 60 segundos. Debemos calcular la potencia. Operación. La potencia en este caso es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura dividido entre tiempo, o lo que es igual a 20 kilogramos por 9.8 por 5 metros. Dividido entre 60 segundos, que es el tiempo. Eso nos da un valor de 980 kilogramos por metro por segundo al cuadrado dividido entre 60 segundos y nos da un valor de 16.33 joules sobre segundo, que es lo mismo que 16.33 watts, que será nuestro resultado. Otra unidad para medir la potencia es el kilowatts o kilovatio, que es igual a 1000 watts. A partir del kilovatio se define otra unidad para medir el trabajo, kilowatts por hora o kW por H. Un kilowatt por hora es el trabajo equivalente al desarrollado por una máquina de 1 kilowatt de potencia durante 1 hora. Se utiliza para expresar el consumo eléctrico o
para medir el trabajo comprado a la compañía eléctrica. Por ejemplo, una bombilla de 50 watts encendida durante 20 horas, ¿cuánto consume? $50 watts por 20 horas es igual a 1000 watts por hora, que es lo mismo que 1 kilowatt por hora. El bombillo consume 1 kilowatt por hora en 20 horas. La bombilla consume 1 kilowatt por hora en 20 horas. Ahora, practiquemos lo aprendido. Ejercicios. Número 1. ¿Cuál es la potencia mecánica de un motor que realiza un trabajo de 150.000 joules en 4 segundos? Número 2. Un motor efectúa un trabajo de 45.000 joules en 0.1 minutos. Determina su potencia mecánica en watts y en kilowatts. Número 3. Determina en watts y en caballos de fuerza la potencia que necesita un motor eléctrico para poder elevar una carga de 20.000 newtons a una altura de 30 metros en un tiempo de 15 segundos. Número 4. Una fuerza de magnitud 20 newtons desplaza un cuerpo 6 metros sobre la superficie horizontal sin fricción. Halla la potencia desarrollada si el desplazamiento se realizó en 40 segundos. Están los opinion connectors como I think o in my opinion, los cuales sirven para expresar nuestra opinión o dar una explicación de nuestro punto de vista. También existen los addition connectors como besides, además, los cuales nos sirven para agregar información a la hora de relatar algún suceso. Por último, quiero mencionar unos que suelen usarse bastante y son los sequence connectors. Algunos de los más comunes dentro de esta categoría son first of all, primero que todo, firstly, primeramente, y finally, finalmente. Existen otras categorías de conectores. Les invito a pasar por el canal de YouTube English Study Here para profundizar más al respecto. A continuación, vamos a practicar nuestra lectura y comprensión. Les traigo un texto donde aparecen algunos conectores y frases que pueden funcionar como conectores. El texto se trata de un estudiante que se disculpa mediante un email con su profesor por no haber podido asistir a un examen que tenía programado. No les doy más detalles, así que espero que lo disfruten. Dear teacher, I hope this email finds you well. I wanted to explain to you the reason why I arrived late to the final test. First of all, I think I was having a bad day. Nothing seemed to be working for me. Not only that, but I also think that I was extremely tired the day of the meeting. I had not slept much the night before. Another significant point is that just before I tried to leave my house, my mother's car broke down. She could not get her car to start. The reason is that she had not changed the oil in the car for over 2 years.
The result of this was that I could not make it to school on time. Finally, I must apologize for not making it on time to do the test. Thank you for your time and patience. Jonathan. Escuchemos el texto una vez más. Te sugiero que si estás sintonizando a través de la radio, intentes grabarlo con algún dispositivo que te permita grabar la voz. Puedes abrir tu WhatsApp y grabarlo como si fuera una nota de voz. Y si estás en tu televisor, puedes intentar sacar una fotografía a tu pantalla o hacer un video para que también puedas aprovechar el audio. Dear teacher, I hope this email finds you well. I wanted to explain to you the reason why I arrived late to the final test. First of all, I think I was having a bad day. Nothing seemed to be working for me. Not only that, but I also think that I was extremely tired the day of the meeting. I had not slept much the night before. Another significant point is that just before I tried to leave my house, my mother's car broke down. She could not get her car to start. The reason is that she had not changed the oil in the car for over 2 years. The result of this was that I could not make it to school on time. Finally, I must apologize for not making it on time to do the test. Thank you for your time and patience. Jonathan.